Invitado a esta hora, Yanjane Meneses en el Bar Caracol. Diego, hasta ahora nos acompaña Rafael López, él es broker, es gestor, es decir, el intermediario en operaciones financieras en el contrato de televisión internacional con la DIMAYOR y los partidos del fútbol profesional colombiano. Es quien hizo el contrato inicial y la estructuración de este negocio. Bienvenido, Rafael, al Bar Caracol, ¿cómo está? Hola, Yanjane, buenas tardes para ustedes, para Diego y para todo el equipo de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Los escucho mucho por acá en Miami siempre, Diego. Bueno. A ustedes, a Melissa, a Fabiana, a todos, la verdad. Súper, eso está muy bien, Rafael, muchas gracias, de Chévere, verdad. Rafa. Sí, bueno, en la Ciudad del Sol. Bueno, ese contrato de televisión internacional que se firmó aproximadamente hace 11 meses y del cual los clubes, la DIMAYOR, no han recibido hasta ahora dinero, ¿realmente de qué se trata, cómo se gestó y en qué vamos, Rafael? A ver, bueno, ese contrato, Dios mío, que chicharrón ese, pero es así. Este contrato fue un contrato, como tú lo dices, Yanjane, se firmó hace prácticamente ya un año. Ya vamos para el 18 de julio cumpliría un año. Se firmó diciendo que se iba a entregar 60 millones de dólares en 3 pagos de 20 millones, comenzando en octubre, primer pago. Luego se hacía otro pago los 60 días y luego se terminaba con otro pago 120 días después de esos 60 días. Pero pues como ustedes se han dado cuenta, no se ha cumplido nada de lo que se dijo. En realidad fue algo que se comenzó en el 2018 con una invitación que me hizo el fondo de inversión Prudent Group. En ese momento me presenté en la oficina de Prudent para hacer una operación financiera, estaban hablando de fútbol. Y bueno, de ahí vino todo el desencadene, llamé a Tulio, que es un muy buen amigo mío, Tulio Gómez. De ahí vino ya el presidente de la DIMAYOR y bueno, como tú lo dices, volviendo al tema, el 18 de julio del año pasado se firma esto. Y bueno, al día de hoy no tenemos absolutamente nada, ni los 36 clubes de la DIMAYOR, ni de Rafael López tampoco. Claro, ¿qué sucede con esas irregularidades? Es decir, no es viable el negocio, las cifras ofrecidas inicialmente no dan y en los tiempos acordados. ¿Qué va a suceder definitivamente con este contrato? Mira, Yanjane, el problema aquí es uno solo, ¿me entiendes? Para mí hay incompetencia de las dos partes, totalmente incompetencia. La realidad que aquí se firma un contrato, sin tener los números claros, ¿ya? Y luego, después de firmar el contrato, es cuando se ponen a mirar ya números. O sea, algo que Dios mío santo, digo, esto no puede ser, ¿me entiendes? Se comenzaron a mirar números después de que porque RCN, que porque tenía unos canales transmitiendo fútbol profesional colombiano, que no se podía hacer por esto, por aquí, por allá. Y bueno, todo sale después de firmar un contrato, algo no profesional para mí, eso yo nunca lo había visto, algo no profesional, ¿sí me entiende? Por eso digo, es incompetencia de las dos partes, DIMAYOR y de la empresa Prudent, porque es que al final con el que se firma es con una compañía que se llama Latin America Equity Sports, no se firma con Prudent Group, que es directamente el fondo de inversión, sino que se presenta luego a Prudent Corporate Finance y luego a Latin America Equity Sports, y al final está pasando esto por todas esas digamos, cosas que no se hicieron bien, ¿ok? Ok, Rafael, pero ¿hay alguna posibilidad de que ese contrato se mantenga o eso está totalmente caído? A ver, Diego, yo le digo algo muy importante. Según lo que tengo entendido, por el sábado hubo una reunión en Colombia y los dirigentes del fútbol profesional colombiano ya quieren entrar a hacer una demanda. Yo ayer hablé con una persona del fondo y le dije, mira, les van a colocar una demanda, eso lo tengo aquí en textos y todo. Le van a colocar una demanda la gente de la DIMAYOR. El fondo me dice mejor que no. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, me dicen ellos. Entonces, yo lo único que les puedo decir, Diego, que para que ese negocio salga adelante, pues tendrían que presentar realmente garantías bancarias que avalen este negocio, ¿no? Sé que el fondo presentó una garantía bancaria a la DIMAYOR por allá en el mes de enero, pero realmente no entiendo cómo se trabajó con una garantía bancaria basada en reales, o sea, una garantía bancaria que en realidad no, para mí, en lo poco que yo sé de garantías bancarias, por decirlo así, mi humilde opinión, no servía para poder garantizar una operación de 60 millones de dólares, Diego.
Entonces, ahora es cuando se viene todo el mundo a rasgar las vestiduras, a echarle la culpa al uno al otro, cuando de parte y parte una incompetencia total en el momento de firmar los contratos. Ya. ¿Sí me entiende, Rafael, Diego? Entonces, sí, no le sé. entiendo. Sí. Sí, siga. No, entonces, Diego, a tu pregunta que si se puede salvar el negocio, pues eso va a depender ya mucho de las dos partes. Ahora, entrar en una pelea de abogados acá, Diego, es sumamente costoso. Yo le puedo dar un número más o menos para que se haga una idea de cuánto va a tener que pagar en abogados, más o menos $250,000. Es algo muy costoso entrar a pelear en las cortes acá. Es algo que tienen que evaluar muy bien las dos partes, tanto la compañía, la empresa que hizo la negociación y también la DIMAYOR, ¿no? Pero como le digo, Diego, esto tenían que haberse... mira, la verdad, Diego, es que en el mes de noviembre del año pasado ya se sabía que el negocio no valía los $60 millones. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no se dijeron las cosas en noviembre del año pasado? ¿Por qué 36 equipos se quedaron allá esperando la plata? Si ya se sabía que esa plata no iba a estar. ¿Me entiende, Diego? Ahora, vea, digamos, mire, hagamos un negocio por $20 millones y se cerraba el negocio, ¿me entiende, Diego? Pero no Sí. tener esta incertidumbre de esperar y de esperar cuando ya se sabía que el negocio había que salirlo a vender. Esto es una cosa porque los derechos internacionales del fútbol colombiano ya no costaban $50 millones, y costaban mucho menos, ¿ya? Entonces, ¿por qué no se le dijo todo eso a los 36 presidentes de los clubes, a los 36 clubes del fútbol profesional colombiano? Esa siempre va a ser mi pregunta, Diego. Y por eso está pasando lo que está pasando, porque no se fue claro desde el principio. Rafael López, ¿cuál era su función en este negocio? A ver, al principio, como te lo expliqué, Diego, fue acompañar tanto a la DIMAYOR y acompañar al fondo como un broker de la negociación, un broker financiero en la negociación. Estuve acompañando todo el proceso hasta el mes prácticamente hasta noviembre del año pasado. La gente de Prudent Group me pidió el favor que los acompañara, ¿sí? Porque pues, ellos no conocían prácticamente nada de Colombia. Yo fui el que les dije que pusieran los ojos en el fútbol colombiano y mi labor fue acompañarlos, ¿no? Hasta el mes de noviembre los pude acompañar, pero lastimosamente ya después en enero, no sé qué pasó, que me apartaron de las negociaciones, ¿sí me entiendes? Y de ahí en adelante supe que iban presentando unas garantías bancarias que para mí no servían para nada, pero bueno, a mí nunca me llamaban a preguntarme qué opinión tenía sobre eso, una humilde opinión que pudiera dar. Y luego ya en el mes de marzo que hubo la asamblea, jamás tampoco supe que la gente de Prudent Corporate Finance, porque al final Prudent Corporate Finance no es Prudent Group, ¿ok? Iban a estar en la reunión, la gente de la AES iban a estar en la reunión con la asamblea de la DIMAYOR, ¿no? Para explicar todo lo que estaba pasando. Entonces, Rafa, como te digo, sí, le quiero hacer una pregunta para darle también a Eugenio. ¿Los 60 millones no era un anticipo al contrato de 10 años? Sí, era un anticipo al contrato de 10 años, efectivamente, Diego. ¿Ok? Entonces, se decía que en ese momento, es que el negocio fue cambiando mucho, Diego, a medida que fue pasando el tiempo, ¿me entiendes? Y primero eran los derechos internacionales de televisión, y luego salió el tema de la plataforma, que ahora lo que se está negociando en sí en Colombia es esa plataforma, esos derechos de bidding. Los derechos de bidding, que hay unas cosas que tampoco me cuadran a mí, son los derechos de los e-games y los derechos de apuestas y los derechos de los mejores momentos del fútbol colombiano. Eso va a una plataforma, y esa plataforma es la que se negocia y se le vende a los inversionistas para que entren y coloquen el dinero. Entonces, esos derechos de bidding fueron negociados con Latin America Equity Sports, no con Prudent Group, Latin America Equity Sports, ¿sí me entiendes? Y en estos momentos Latin America Equity Sports ya tiene los derechos de Konami de los equipos de fútbol colombiano. No entiendo por qué los tiene si no ha pagado absolutamente ni un solo dólar al fútbol colombiano. No lo entiendo, yo no lo entiendo, ¿me entiendes? Yo a veces digo, discúlpeme la palabra o la impresión, ¿no? O estos 36 presidentes son sonsos o qué, porque es que no pueden ser que no hayan recibido un solo centavo partido por la mitad y este grupo ya tenga
el derecho de algo que va a valer muchísimo plata en el futuro. Ahorita son unas licencias, pero eso va a costar mucha plata en el futuro. Diego. Sí, Eugenio. Sí, Rafael, con mi saludo cordial, varias preguntas, pero rápidas. Estoy entendiendo que ese contrato no era solamente, es decir, en el objeto del contrato no era solamente la transmisión de los partidos de fútbol colombiano, fútbol internacional. Habían otras cosas dentro del contrato como derechos de apuestas y otros menesteres del fútbol colombiano que iba a manejar esa empresa internacional. Y la segunda pregunta es la siguiente. Usted ha dicho que sabía que de la reunión del sábado se iba a demandar a esa empresa internacional y la empresa internacional le dijo a usted, mejor que no demanden. Es decir, hay tantos errores del fútbol colombiano, o sea, de la DIMAYOR, que de pronto perdería la demanda y perdería mucho más plata. A ver, Eugenio, buenas tardes, un gusto. La verdad que siempre te escuché, desde el año pasado, 2 años atrás en el alargue también te escuchaba siempre, en las noches. Eugenio, sí, en la primera pregunta que me haces, el primer negocio era los derechos de transmisión internacional de fútbol profesional colombiano. ¿Qué pasó? El año pasado, en unas reuniones que hubo acá en Miami, todo el mundo se dio cuenta que los derechos no valían ese anticipo de $50 millones que se iba a dar sobre los derechos. Entonces, ahí cambió todo el tema y se cambió por el tema del betting, que son lo que tú acabas de decir, las apuestas y los e-games, que son los derechos de jueguitos, que eso va a valer una fortuna en los próximos 10 años. Entonces, esos derechos fueron los que ahora es el caballito de batalla para poder sacar este negocio adelante, porque los derechos internacionales, en realidad, cuando haces el estudio, es muy poco lo que vale, ¿sí me entiendes? Entonces, a tu pregunta es, exacto, estás en lo cierto. La segunda pregunta es, cuando el fondo dice mejor no, sí, en realidad yo creo que es mejor no, y porque como te digo, aquí ya se sabía que los derechos no costaban eso, y que habían algunos problemas que hubo en el pasado con RCN, que según dice el fondo de inversión no fueron aclarados, ¿ya? Entonces, es pelear con algo que no se sabe si se va a ganar y que se puede pasar fácilmente, Eugenio, 2, 3 años, ¿me entiendes? Aquí no es que eso se va a resolver en un día o en 3 meses, 4 meses. Esto, como el contrato lo dice, hay un tribunal de arbitramiento, se hizo firmado bajo las leyes de New York y fácilmente se puede tardar 2 o 3 años. Y yo sé que la única opción que sería una opción válida sería llegar a algún acuerdo, ¿no? Pero si hoy ustedes le dicen al fondo de inversión, señores fondo de inversión, bueno, porque no es un fondo de inversión, señores Prudent, señores Latinoamérica Equity Sports, regresen los derechos de jueguitos. Le van a decir, yo se los regreso con mucho gusto, pero nosotros ya hicimos una inversión en esto. Y entonces esto vale tanta plata. Y se lo regreso mañana mismo. De seguro que estoy segurísimo que sí va a pasar. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí lo que es que si por unas debidas diligencias bien hechas, mira lo que está pasando, así como se dice en Colombia, un chicharrón, ¿me entiendes? Eugenio, y disculpa la palabra pues que no es tan profesional, pero pues es lo que se dice en Colombia, un chicharrón. Eso es cierto, es un chicharrón, es cierto, y esto tiene muchas aristas, Rafael, al desarrollo durante toda esta época. Nosotros vamos a estar muy pendientes de qué va a ocurrir realmente con este contrato. Estamos a la expectativa, todavía no hay fútbol, no hay garantía, no hay dinero, así que bueno, esperar. Rafael, muchas gracias por acompañarnos en el Bar Caracol. No, Jale, gracias a ti, gracias a Diego, a toda la mesa de trabajo, y bueno, sí, realmente yo invito a los presidentes de los clubes allá que revisen bien lo que están haciendo, a todos los 36 presidentes que revisen todas las cosas cuando están haciendo los contratos, porque si no se van a meter en camisas de 11 varos, porque son cosas que son muy, muy delicadas, es la verdad. Okay, entonces pues un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Rafael López, él es broker, gestor, intermediario en operaciones financieras en el contrato de televisión internacional en la DIMAYOR, los partidos del fútbol profesional colombiano. Diego, quien hizo ese contrato inicial de estructuración del negocio, pero que hoy está en veremos.